Bueno, muy buenas tardes, apreciados aprendices. Espero se encuentren muy bien. Eh, bueno, en primer lugar quería eh, compartirles por favor esta tablita de las entregas eh, para saber si saben de algunas personas, qué ha pasado, qué dificultades han tenido con el internet, si de pronto es posible que ellos se pongan al día. Pues contactarlos y si nos están escuchando, pues por favor que me contacten para que realicen las actividades, porque usted sabe que nosotros debemos llevar registro y evidencias de las actividades que se han realizado. Desde la última actividad que realizamos, que era sobre potencia eléctrica en el vehículo, nosotros estábamos aquí, ¿verdad? Perdón, estábamos aquí. Entonces yo les ilustré que los elementos necesitan una potencia instantánea, una potencia que recordemos que la potencia es la multiplicación entre la corriente y el voltaje, ¿no? Entonces, cada dispositivo en el vehículo necesita una potencia para funcionar. Y aquí en esta tablita estaban, entonces ustedes se comprometieron a hacer una tablita que los clasificara de mayor a menor, ¿cierto? Era esto, son 31 elementos clasificados de mayor a menor y tuvo que haberles dado algo como esto, ¿cierto? ¿Para qué quería yo que hiciéramos esto? Para darnos cuenta, muchachos, que hay elementos que requieren bastante potencia eléctrica, como se nota aquí, básicamente en el motor de arranque, ¿sí? Y hay elementos que necesitan un poco menos, como hay elementos que necesitan muy poca potencia eléctrica, ¿sí? Entonces, mire, de acá podemos concluir que el motor de arranque es un elemento que consume bastante potencia. Un motor siempre que está en reposo y se va a echar a andar es un elemento que en principio requiere una cantidad de inyección, una cantidad significativa de inyección de corriente. Y como la potencia de la corriente por el voltaje, obviamente la potencia también tiene que ser alta. Entonces, en este caso, la diferencia entre el motor de arranque y los demás es bastante notable, ¿no? Un motor de arranque puede necesitar unos 800 vatios y más, mientras que los otros elementos tienen una menor potencia. ¿Qué podemos también concluir? Mírense que todo lo que sean motores están prácticamente de primera, ¿no? El motor de arranque, el motor de enfriamiento, ¿sí? Para darle enfriamiento a ese serpentín, y los motores de levantar los vidrios son elementos que requieren una potencia importante, ¿sí? 200 vatios, 150 vatios. Por acá hay otro motor que es el motor del ventilador interno como por 80 vatios, ¿cierto? Son los elementos que más necesitan potencia eléctrica, ¿cierto? ¿Y cuáles son los que menos? Pues a veces luces pequeñas, ¿no? Como son las luces de los instrumentos del tablero, ¿cierto? Estos son iluminadores, o perdón, indicadores LED que son de poca, o sea, consumen poca corriente, ¿sí? Entonces, esa potencia que está en vatios, también algunos en su tablita calcularon la corriente, ¿cierto? Que está en amperios, ¿cierto? Y la corriente obviamente está en la misma proporción, es decir, en este caso 61 amperios es el que consume el motor de arranque, luego sigue un elemento de 15 amperios y de ahí para abajo, 11, 9, 7. Entonces, en proporción, el cambio en corriente es proporcional al cambio de la potencia, ya que la única diferencia es que está mediado por un valor constante que es este valor del voltaje, el 13. Entonces, mmm, eh, podemos ver cómo la corriente de cada elemento necesaria es diferente, mientras que el voltaje es el mismo, ¿no?
¿Por qué? Porque el voltaje de alimentación de los sistemas eléctricos pues está normalizado por la batería por el valor de la batería. Bueno, mm, por ahora eso me interesaba que viéramos que hay elementos como los motores de alta potencia y otros elementos que no requieren tanta potencia. Bueno, pero no solamente necesitamos conocer el tema de potencia, sino que necesitamos conocer el tema de la energía. Y la energía es diferente, porque la energía, para poder observar el tema de la energía, hay que tener en cuenta el tiempo de uso. Y en las tablas que yo le envié están clasificados los elementos en tres grupos, ¿sí? Unos elementos se dice que son consumidores permanentes, o sea, que desde que yo abro el switch hasta que yo cierro el switch, están consumiendo o están demandando esta potencia todo el tiempo, durante todo el tiempo. O sea, ellos no se apagan, ¿sí? Hay otros que no consumen todo el tiempo, que están acá en el cuadro verde, pero sí los periodos de consumo son prolongados, ¿sí? Entonces, digamos, un radio uno podría tenerlo prendido durante todo el trayecto, ¿verdad? Por ejemplo, eh, las luces de estacionamiento yo las podría tener encendidas durante un largo periodo de estacionamiento. Por ejemplo, las luces de los instrumentos del tablero, normalmente de noche están encendidas casi todos y de día algunas indicadores que se requieren. Eh, ese es el grupo 2, también digamos las luces, si yo estoy manejando de noche estarían encendidas durante todo el tiempo, ¿sí? Lo mismo las luces traseras. Entonces, estos elementos del grupo verde son elementos que están encendidos largos periodos de tiempo, no permanentemente, como el caso azul, que permanentemente quiere decir todo el tiempo. Es decir, la inyección electrónica de gasolina pues está ahí todo el tiempo. La bomba eléctrica de combustible se necesita todo el tiempo, el sistema encendido. Ahora, el grupo amarillo son elementos que que consumen solamente en cortos periodos de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, las luces del freno, solo mientras freno, ¿cierto? Por ejemplo, la luz del techo, solamente cuando la necesito encender, que de pronto necesito ver algo y yo enciendo la luz. El motor levantador del vidrio, pues solamente cuando abro y cierro los vidrios, ¿cierto? El limpiabrisas, pues cuando lo necesito. El motor de arranque, solo al inicio, porque el motor de arranque es un elemento que se requiere solo para darle el arranque al motor a gasolina. Entonces, estos del grupo amarillo, como pueden ver, ¿sí? Por ejemplo, el pito, pues cada vez que uno pita, la bocina, el motor del ventilador interno, ¿sí? Siempre y cuando yo tenga encendida el tema del aire. El motor de enfriamiento se ocupa por periodos de tiempo dependiendo del control de temperatura en el serpentín de enfriamiento del carro. Entonces, estos del grupo amarillo consumen durante periodos cortos de tiempo. Los del verde, periodos largos de tiempo, y los del azules consumen todo el tiempo. Entonces, si yo esa gráfica que ustedes hicieron de tarea, yo le diera colores dependiendo de estos tres grupos, fíjense que digamos que están de manera desorganizada, o sea, por un lado están los que consumen cortos periodos de tiempo, que son los amarillos, a veces están los azules por un lado, por el otro, los verdes por un lado, por el otro. Digamos que en esta gráfica de potencia no hay una relación exacta con el tiempo de uso, ¿sí? En cambio, cuando uno observa la energía sí tiene una relación con el tiempo de uso, y eso es lo que quiero que veamos en la clase de hoy, ¿sí? ¿Por qué hablamos del tiempo de uso? Porque la energía que consume cualquier sistema es la relación que hay entre la potencia del elemento y el tiempo de uso. Es decir,
nuestra formulita de energía, que se puede medir en vatio hora, es igual a la potencia, o sea, la fuerza que necesita el elemento para trabajar por el tiempo de uso, ¿ok? Entonces, esta formulita pues me da cabida a hacer otra reglita de pirámide, como es el caso aquí de energía, potencia y tiempo. Si va a calcular la potencia, entonces sería energía sobre tiempo, o si va a calcular el tiempo, sería energía sobre potencia, etcétera, etcétera. Y con esta definición queremos decir que la energía consumida es muy diferente a la potencia que necesita un elemento para funcionar. Porque la potencia es instantánea, o sea, la potencia es en un instante de tiempo, mientras que la energía depende de cuánto tiempo se use el elemento. Esa es la gran diferencia entre energía y potencia. Entonces, desde esa anterior definición, que quiero que quede muy clara, acuérdense, ¿verdad? Cuando yo hablo de potencia, la potencia es en un instante de tiempo, instantánea, mientras que la energía depende del tiempo de uso. Gracias. Entonces, mmm, entonces hagamos un primer ejemplo para calcular energía de la siguiente forma. El ejemplo 1. Tenemos el mismo cuadrito. Digamos que tenemos un periodo de 2 horas, vamos a andar el automóvil durante un periodo de 2 horas y vamos a calcular la energía de 3 elementos. De la bomba eléctrica, entonces, ¿qué tenemos que ver? La bomba eléctrica que está acá dice que es un consumidor permanente, o sea que, ¿cuánto tiempo de uso tiene durante las 2 horas? Pues las mismas 2 horas, porque consume todo el tiempo. Mientras que la autorradio funcionó durante 30 minutos. Es un largo periodo de tiempo dentro de las 2 horas, ¿sí? 30 minutos pues es considerable. Mientras que el levantador del vidrio, pues yo subí y bajé varias veces y todo el tiempo que lo usé sumaron apenas 2 minutos. ¿Por qué? Porque es un elemento que solamente funciona por cortos periodos de tiempo. Ahora yo quiero conocer, entonces, a cada elemento le vamos a asignar el tiempo de uso. La bomba funcionó las 2 horas del recorrido, la autorradio funcionó 30 minutos del recorrido y el motor levantador del vidrio funcionó 2 minutos del recorrido. ¿Sí? Entonces, si yo graficara eso, yo lo puedo tabular en Excel y hacer la misma tablita que hicimos del ejercicio pasado, pero la diferencia cuál va a ser, que voy a calcular ahora la energía dependiendo del tiempo. Ustedes habían hecho hasta aquí, ¿no? Potencia, voltaje nominal de 13 y corriente, hasta aquí habían hecho ustedes. Ahora vamos a agregarle tiempo de uso, que para la bomba eléctrica va a ser de 2 horas, que para la autorradio vimos que era 30 minutos, pero lo tengo que pasar a horas. ¿Y cómo paso 30 minutos a horas? ¿Cuántos minutos tiene una hora? Tiene 60 minutos, ¿cierto? Entonces yo tendría que coger los 30 y dividirlo en 60, que me da 0.5 horas, es decir, 30 minutos es media hora. Por eso es que es 0,5, ¿sí? 0,5 horas. Ahora, el motor del levantador del vidrio funcionó durante 2 minutos de los 60 minutos. Entonces, ¿qué hago yo para convertir los minutos a horas? 2 dividido en 60 me da 0,033 horas. O sea que los 2 minutos significan 0,033 horas. Y de esa manera, ya teniendo el tiempo en horas, yo puedo calcular la energía consumida durante ese tiempo. Y fíjense que la bomba eléctrica, aunque tenía una potencia de 50, es decir, que la bomba eléctrica estaba por acá, no estaba en los primeros, ¿no? Bomba eléctrica, ¿dónde está? Acá, por acá en la mitad estaba con sus 50 vatios. Ahorita en este caso, si él consume permanentemente 2 horas, pues ya el valor de la energía es de 100 vatio hora. Es un valor considerable. Seguramente cuando hagamos el ejercicio completo nos vamos a dar cuenta que esa bomba va a estar ahora dentro de los primeros consumidores. Ahora miremos el ejercicio con el autorradio. Entonces, la energía sería la multiplicación
de la potencia, que son 10 vatios, por las horas.